Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿qué has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba, y entrando en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por doquiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Amén. La ruta de la bendición de Dios. Todos nos decimos que Dios tiene una ruta para nuestras vidas. Cuando una persona nace, Dios declara el propósito sobre esa persona, sobre ese bebé, sobre ese recién nacido. Y Dios le traza una ruta a ese bebé. Y Dios le dice: acaba de nacer un futuro pastor, acaba de nacer el presidente de la República, acaba de nacer el alcalde, el gobernador, el empresario, el músico, el salmista, la columna de oración de una iglesia. Acaba de nacer una persona muy importante y esperada para este planeta. Y por otro lado, el diablo también se para cerca de ese bebé y dice: acaba de nacer un violador, un atracador, acaba de nacer un fraudulento, un narcotraficante, un jefe de pandilla acaba de nacer. Y durante el desarrollo del crecimiento y de la vida de ese niño, luego se hace adolescente, joven, adulto, y durante el desarrollo de la vida empieza una pelea y una carrera, una maratón entre el bien y el mal, para que se cumpla la ruta que cada uno de ellos trazó sobre el bebé. Repito, Dios trazó la ruta de bien y Satanás la ruta del mal. El Señor dice en su palabra: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros a cada uno el fin que vosotros esperáis. Dios siempre trazará una ruta de bien para el ser humano. ¿Cuántos lo creen? Cuando el rey David pecó, cuando el rey David pasó el lindero y luego tuvo relaciones sexuales con la esposa de uno de sus mejores amigos, uno de sus mejores generales, y luego, para cubrir la falta, porque ella quedó en embarazo,
Y para cubrir la falta, él mandó a matar el marido de ella, que había sido uno de sus 30 valientes. Cuando usted estudia la historia de los 30 valientes de David, que era una élite especial, era la guardia personal del rey, habían 30 hombres escogidos, muy especiales. Dice que eran valientes en extremo, que cuando alguien miraba a los 30 valientes de David, dice que era como mirarle el rostro a los leones, era como mirar una manada de leones, que estaban listos a atacar y a defender los intereses del rey David. Y uno de esos 30 valientes era Urías. Urías componía esa élite especial. Había dado mucho por el rey, pero el rey traiciona la confianza del amigo. El rey pisa terrenos movedizos y se entremete con la mujer de ese amigo. Luego lo manda a matar en el frente de guerra. Hermano, Urías era tan leal que murió sin saber lo que pasó. Era tan leal, que él mismo llevó la carta de ejecución. El rey hizo una carta y le mandó esa carta al otro general. Y le dijo: cuando venga lo fuerte de la batalla, manden a Urías adelante con un grupo de varones. Y cuando esté cerquita del bando enemigo, que todos los hombres retrocedan y déjenlo solo. Dice que él hizo esa carta, la firmó y la selló. Y se la pasó al mismo Urías. Y Urías llevó la carta de ejecución de él mismo. Mire, era tan leal que no se atrevió ni siquiera a colocar la carta cerca al bombillo para leer a ver qué decía, ni a destaparla. Él no sabía que llevaba la sentencia de la propia muerte de él. Ante el plan de David, todo estaba bien hecho. Ante la mente de David, murió Urías y no se supo. Entonces él, cuando murió Urías, él manda a traer a la mujer, prepara un matrimonio y se casa con la viuda. Pero luego viene el profeta Natán, y el profeta Natán, usado por el Señor, por el Espíritu Santo, descubre todo aquel mal que David había hecho. Y cuando descubre el mal que había hecho David, viene una sentencia, y esa sentencia era que Dios le dijo: yo te escogí por príncipe de mi pueblo, te saqué de detrás de las ovejas de tu padre, te di nombre cuando no eras nadie, te he usado cuando todos te menospreciaban. Y a más de eso, le dice Dios, tenía mucho más para ti. Porque el Señor le dice: te he dado la vida de los que te persiguen, te he entregado a tus enemigos en tu mano, te he dado victorias por todos lados. Y luego dice el Señor: y tenía más para darte, pero por cuanto pecaste y escondiste lo que hiciste, no te voy a dar todo. La ruta que Dios había trazado para David se ve aplazada por el comportamiento del rey. La ruta que Dios tiene para cada uno de nosotros, nadie la puede estorbar. Ni el diablo, ni demonios, ni personas que quieran hacernos la mala atmósfera. Ninguno de ellos puede troncar esa ruta. Pero hay una persona que puede dañar la ruta de Dios. ¿Sabe quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos podemos dañar y podemos ser tropiezo para esa ruta que Dios nos ha trazado a nosotros. La lectura que hemos hecho, hermano, es una lectura que está dentro de lo que se conoce como figuras literarias. No era físico lo que el profeta estaba viendo, era una visión. O sea, era un estado de éxtasis, era un estado espiritual donde Dios quería mostrarle algo que él iba a hacer con el pueblo. Y esa figura literaria se llama metáfora. Las metáforas son comparaciones de una cosa con otra. Es donde se pone por delante una cosa, pero lo que está representando es otra.
Entonces, la metáfora aquí, ¿cuál es? Un río que se pasea desde el altar, desde la casa de Dios, hasta que entra al mar. Y ahí es donde se desarrolla, en ese trayecto, es donde se desarrolla la palabra que Dios le está dando al profeta. El recorrido es desde el altar de Dios, desde el altar del santuario, hasta que entra y desemboca al mar. Amado hermano, esa metáfora nos está representando la palabra de Dios. El río o el agua, en forma metafórica, representa la palabra de Dios, pero también representa el Espíritu Santo. En el capítulo 5, versículo 25, lo leo aquí, yo se lo leo solamente, hermano, usted lo va a leer en casa, de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 y 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, oiga esto, habiendo purificado a la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra representa agua. En cierta ocasión, el Señor se encontró también en un lugar para celebrar una fiesta, en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37, el Señor dijo unas palabras: en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál era esa fiesta? ¿Cuál? Las bodas no, las bodas eran en el capítulo 2. ¿Cuál era esa fiesta, hermano? Capítulo 7, versículo 2 dice cuál era la fiesta. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de las tiendas, sí, o los tabernáculos. Y el Señor había ido hasta Jerusalén para celebrarla. Los judíos tienen 3 fiestas principales. La primera, la Pascua. La segunda, la de la expiación, que se llama Yom Kippur. Y la tercera, la de los tabernáculos. Tienen 3 fiestas muy marcadas para ellos. Jesús había ido a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y dice la Biblia que el Señor, en medio de toda esa gente, aprovechó la oportunidad para ponerse en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es otra metáfora, es una metáfora. Jesús no es agua líquida. Él no es agua líquida, pero ofrece la palabra. Y cuando el Señor ofrece la palabra, la sed del alma es saciada. La sed de amor es saciada. La sed de comprensión es saciada. Los seres humanos tenemos diversidad de sed. Algunos tienen sed de venganza. Algunos tienen sed de poder. Algunos tienen sed de fama. Otros tienen sed de amor, sed de comprensión, sed de ternura. Se siente en un sequedad la humanidad. Y el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, porque Él es la única fuente que realmente podrá saciar la sed nuestra. El mundo está bebiendo de los vicios, de las drogas, está bebiendo de las adicciones para saciar la sed que hay dentro. Hay infinidad de adicciones, amado hermano, hay muchas adicciones. No solamente sustancias psicoactivas generan adicción a las personas. Hay una adicción que es interpersonal, es decir, cuando alguien depende de otra persona y tiene que estar agarrado y pegado siempre de una persona, y por eso se atreven a matar cuando esa persona no les corresponde, porque no amaban a esa persona, sino que eran adictos a esa persona.
tenía una adicción. Y por eso se atreven a matarlos. Y continuamente encontramos los feminicidios. Y la semana anterior, no sé si ustedes se dieron cuenta, una mujer llevada por esa adicción por un hombre, porque el hombre le fue infiel. Y entonces ella tomó un galón de gasolina porque le puso un GPS al vehículo a escondidas. Y siguió el GPS y el GPS la guió a un motel. Y ella se llenó de ira, tomó ese galón de gasolina, se lo roció al carro y en el estacionamiento del hotel ella lanza el fósforo, prende, el vehículo se prende, pero se prende también el galón que ella tenía en la mano. Ella lo soltó y cuando lo suelta el galón golpea al piso y le salpica el cuerpo y la que murió fue ella. Murió quemada. Entonces existen muchísimas adicciones, muchas adicciones. Y esas adicciones son la sed, los tipos de sed que Jesucristo habló en su palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Él dijo, soy fuente de agua viva. ¿Qué quiere decir que Él es fuente de agua viva? Si hay fuentes de agua viva, hay fuentes de aguas muertas, porque la vida es lo opuesto a la muerte. En el antiguo Israel se le llamaban las aguas vivas a las aguas corrientes. Era una fuente de agua viva, aguas corrientes. Pero se hablaba de aguas muertas, aguas estancadas, aguas que permanecían hasta un año dentro de cisternas. Eran aguas que servían solo para el riego o para lavar artículos, pero eran aguas que no eran aconsejables para el consumo humano, porque eran aguas detenidas y aguas estancadas hasta por un año o por más años. En el tiempo de invierno almacenaban toda esa agua, pero habían temporadas muy largas de lluvia y no se veían obligados a sacar el agua de esas cisternas. Entonces ahí está la diferencia, en que cuando la Biblia dice aguas vivas, está hablando de agua que fluye, agua corriente, quebradas o ríos. Jesús dijo, yo soy un agua de vida que salta para vida eterna. Oiga esto, dijo que Él era agua viva que salta para vida eterna. O sea, está hablando de dos vidas. La vida física, que se conoce en el hebreo como el Zoe, como el bios. Pero Jesús dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Hay dos clases de vida en la Biblia. La vida biológica, la vida física se conoce en el hebreo como el bios de Dios, el bios, que es la vida del cuerpo. Por eso todo lo que las ramas de estudio de la física y todas las ramas de estudio de los componentes de la vida, de los seres vivos, empieza por bio. La biología, la bioquímica, la biotérmica y hay 16 clases de ramas de estudio que comienza por el prefijo bio. Porque está hablando de vida humana, de vida terrestre, de vida de seres vivos. Y la primera palabra para vida es bios, vida biológica. Pero la segunda palabra para vida es zoe, zoe con Z, Z-O-E, zoe. Zoe está hablando de vida del Espíritu, vida del Espíritu. Y cuando el Señor sopló en la nariz de aquel muñeco de barro que estaba puesto tal vez en el prado, en el Génesis, Él lo que sopló por la nariz fue el Zoe, la vida de Dios en el hombre. No es que estuviera muerto como algunos dicen, es que estaba muerto y lo sopló y pum, se paró. Hay una gran posibilidad de que ya el Señor le hubiese dado el bios, la vida, y que estaba acostado como un ser humano vivo, normal, como ser un pájaro, como ser un pez, normal, ya tenía vida,
Pero el Señor dijo, aparte del bios, quiero darle el zoes. Aparte de la vida biológica, vas a tener una vida espiritual. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y por eso Cristo dijo que Él vino a la tierra para darle a los moradores, darles vida y vida en abundancia. Mientras que Cristo no está en el corazón del hombre, hay vida, pero no hay vida en abundancia. Está el bios, pero no está el zoes, la vida de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que los seres humanos tengan? El zoe, la vida de su alma, la vida de su espíritu. Que su espíritu sea vivificado para Él. Y Él dijo, el Señor dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Qué hermoso, hermano. Él se está ofreciendo. Si usted está en un sequedal, es porque usted no ha querido venir a beber del Señor. Porque Él dice, aquí estoy. Vengan, vengan. ¿Qué haría usted si con estos calores de Neiva a las 2 de la tarde hubiese una esquina, en una esquina de la calle, hubiese un banner bien hermoso, bien grande, una publicidad con un vaso y una jarra chorreándole allí a un vaso, y ese cristal tiene hasta la mitad de hielo, y luego un escrito allí que diga limonada gratis? Limonada gratis. Mandarinada gratis. ¿Qué haría uno? Vamos a probar. Correríamos. Y el Señor también dice en capítulo 51 de Isaías, todo el que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Esa agua es gratuita, hermano. Los seres humanos están saciando su sed con una agua. Primero es un agua muerta, un agua estancada, y aparte de eso tienen que pagar. Tienen que pagar para esa sed de su alma. La metáfora es que se compara ese río con la palabra. ¿De dónde sale el río? De la visión de Ezequiel. ¿De dónde sale? Sale del santuario, de la casa de Dios. La palabra de Dios sale con frecuencia de la casa de Dios. Por eso es importante que el cristiano desarrolle su buen hábito de congregarse. Bueno, pensé que iba a confirmar. Hebreos nos dice que no hay que dejarnos de congregarnos. El Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el Salmo 133 son aquellos salmos, aquella colección de salmos que se llaman cánticos graduales. Cánticos graduales. Usted puede mirarlo ahí en su Biblia y dice que es un cántico gradual. ¿Qué significa que sea un salmo gradual? Hay 13 cánticos graduales en la Biblia, 13 salmos graduales. Esos salmos graduales se le llaman graduales porque Jerusalén queda en una montaña. ¿Cómo se llama la montaña? Eso, Sión, la montaña donde está Jerusalén se llama Sión, el monte de Sión. Así se llama esa montaña. Y entonces hay unas gradas, y esas gradas era para subir las personas a pie cuando era el momento del sacrificio de la Pascua. Entonces, cuando las personas iban subiendo las gradas, habían sacerdotes que acompañaban a la multitud, y los sacerdotes empezaban a entonar los cánticos graduales. Y el Salmo 133 es un salmo
gradual. La gente iba cantando, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza. Cantando todos. Es un salmo gradual. No podían ir al templo sin cantarlo. O sea, ¿qué era la terapia que Dios permitía a través de los sacerdotes que se hiciera al pueblo? Usted va al templo, pero tiene que entrar en armonía con su hermano. Usted va al templo, pero no puede entrar como si llegara chupando limón. No puede llegar amargado. No puede llegar triste a la iglesia. Dice que cuán bueno y cuán delicioso. O sea, usa un lenguaje redundante, un lenguaje que tiene un activo allí, cuán bueno y cuán delicioso. Hay comidas que son buenas y hay otras que son deliciosas. ¿Cierto? Hay comidas buenas y hay comidas que le provoca a uno lamber el plato. Sí, hermano. Literalmente uno le provoca lamber el plato. Yo he comido comidas que me he lambido el plato. Claro, no como usted piensa que lo voy a poner y no, pero sí cojo la yuca y lo sobo. Disimulo un poquito si cojo la yuca o la arepa y lo sobo, pero lo dejo, mejor dicho, lambidito, porque ese alimento lo sentí delicioso, delicioso. Y estar dentro de la casa de Dios para el cristiano tiene que ser delicioso. Tenemos que sentirle mucho gusto venir a la casa del Rey. Tenemos que sentir, hermano, mucha empatía con los hermanos. Porque el otro viene también a disfrutar eso delicioso. Y yo vengo a disfrutar de eso delicioso. Dice que debemos estar juntos y en armonía. A veces estamos juntos y en peleas. Juntos y en peleas, sí. Pero la Biblia dice que tenemos que estar juntos, pero en armonía. Por eso el Señor dijo, cuando lleves tu ofrenda al altar, primeramente reconcíliate, espera a tu enemigo, espera a tu adversario en la puerta y arregla las cuentas con él. Y ahí sí entra y trae tu ofrenda al altar. Porque hay un llamado y ese llamado es a buscar la armonía entre nosotros. Para que el culto se haga delicioso, para que el servicio, para que el cántico, para que la predicación se haga deliciosa, yo tengo que estar en armonía. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cosas que son coyunturales en la palabra de Dios, hermanos. Uno de los ejemplos es el salmo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Es coyuntural. Coyuntural quiere decir que si yo hago una cosa, eso me va a dar un efecto. ¿Sí? En paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea, la única manera de usted dormir en paz es acostándose en paz. Pero si usted se acuesta en guerra, en pleito, si usted se acuesta y de una vez da la vuelta y pone la cara contra la pared, sí. Y si la pareja hace eso, que cada uno se da la espalda y el uno queda mirando hacia el vacío y el otro contra la pared, pues viene el diablo y se les acuesta en la mitad. Llega el diablo y se les acuesta en la mitad y él feliz ahí con los brazos cruzados, ahí en medio de ese par. Y van a tener pesadillas esa noche. Van a tener sueños feos. No van a dormir bien. Y se van a levantar peor. Porque la única manera que el Salmo me dice que yo voy a tener un sueño tranquilo y en paz es si yo me acuesto en paz. Por eso el Señor dijo, no permitan que el enojo se ponga sobre el sol. O sea,
No permitan que el sol se oculte, no permita que se acabe en el día sin perdonarse. No permitamos, amado hermano, amanecer bravos con la pareja, no permitamos eso. En la noche, antes de que el día se acabe, venga mi amor, mi torrunguistunguis, como usted le quiera decir. No nos acostemos así. Venga, dialoguemos, limemos las asperezas. Alabanza a Cristo Jesús. Pero no nos resistamos al perdón. No nos resistamos al perdón. Aprendamos a acostarnos en paz. Bueno, ese era solamente un paréntesis para hablar acerca de las cosas coyunturales de la Biblia. Le estaba diciendo, hermano, que el Salmo 133 es un salmo gradual. Es un salmo que se debía cantar cuando se iba a la iglesia, cuando se iba al templo. Del templo brota el río. Del río, de la parte específicamente del altar, empieza a salir el río, que luego va a bañar toda la tierra de Israel y va a desembocar ¿en dónde? En el mar. Desemboca ahí en el mar. Ahora, hermano, cuando el ángel se le presenta a Ezequiel, el ángel le marca una ruta de 4 pasos. 4 pasos. 4 momentos que el ángel le traza a este hombre. Le muestra un río cristalino, un río muy hermoso, que más adelante usted se va a dar cuenta que va hasta cierta parte y luego se abre en 2 brazos. ¿Sí recuerda la lectura? El río va y corre hasta cierta parte y luego se abre en 2 brazos, 2 ríos. Y cuando ya va a desembocar en el mar, otra vez se une y llega a un solo río. Que el río vaya compacto y luego se abre en 2, representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso representan los 2 ríos que más adelante se abren. Ambos ríos tienen el mismo poder purificador. No vamos a degradar el Antiguo Testamento porque no es que estamos en el tiempo de la gracia y ya lo antiguo no vale. No, hermanos, si la Biblia dice que el Antiguo Testamento era la sombra de lo venidero. Y no puede existir un evangelio sin el Antiguo Testamento. No puede haber, porque era sombra de lo que había de venir. Y salga usted al sol y va a notar que usted hace sombra, porque todo lo que tenga dimensión hace sombra. O sea, todo lo que tenga dimensión es que tenga una materia palpable. Las dimensiones son alto, bajo, ancho, angosto, todo lo que dé dimensión. Por eso digo todo lo que dé dimensión, porque hay cosas que no dan dimensión. Por ejemplo, el aire no tiene dimensión, la luz no tiene dimensión, la oscuridad no tiene dimensión. Pero todo lo que tiene dimensión da sombra. Y usted sale al sol y se va a dar cuenta que sus dimensiones le van a brotar una sombra. Y por más que usted corra, por más que usted sea rápido, veloz en una moto, por más que usted se lance a una piscina, a lo profundo de un río, la sombra le va a seguir. Es inseparable la sombra de las cosas o de los objetos que tienen dimensión, es inseparable. Por eso no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo, porque ya ahora tenemos doctrinas que están pegados solamente de un río. Algunos solamente utilizan el antiguo, como lo es el judaísmo. El judaísmo solamente utilizan la parte del Antiguo Testamento. No creen, rechazan y persiguen a los que tienen el Nuevo Testamento. Por otro lado, otras doctrinas solamente tienen el Nuevo Testamento y creen que lo necesario es a partir de Cristo en adelante.
Nosotros creemos que es importante estos dos ríos. Los dos ríos que salen del santuario de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y vuelvo a repetir que a través del río de la palabra, Dios lava y limpia nuestra vida, limpia nuestras conciencias, limpia nuestro estado de fragilidad, nuestro estado de vulnerabilidad, lo limpia y nos hace sus hijos para su gloria y su alabanza. Levante su mano y adore a Dios. Vamos a encontrar 4 pasos que hay allí en esta historia. En este relato hay 4 pasos, y es que el río está listo, el río está hermoso, y el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, te entra al río. El Señor le dice, de entra al río. Inicialmente vamos a darnos cuenta que Dios es el que toma la iniciativa. Es Dios el que quiere que el hombre entre a su palabra. Es la iniciativa de Dios que el hombre sea salvo. Es la iniciativa de Dios que el hombre sea librado de su pecado. Nosotros los humanos no tenemos el poder intelectual o el poder de nuestro razonamiento para tomar esa iniciativa. No lo tenemos. No lo tenemos. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas a Timoteo, y Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible. Es decir, ningún ser humano puede acceder a la luz de Dios, nadie, ninguno. Por sabio, por científico, por temeroso, por moralista que sea, ningún ser humano puede acceder a la luz de Dios, excepto que Dios mismo sea el que coja a ese hombre y lo entre a su luz. Que eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios habita en luz inaccesible. Solamente podemos entrar a esa luz si Él nos toma y Él nos mete a esa luz. Así que ese proceso fue el que Dios hizo con nosotros. Él nos cogió de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Y estamos ahí en ese reino. Entonces, lo primero que vemos en el relato de Ezequiel es que Dios toma la iniciativa. Dios le dice a Ezequiel, ese río no es para que te quedes mirándolo. Ese río no es para que usted se quede quieto esperando que el río corra y corra. Ese río es para usted. Es para que entre. Y va Ezequiel y entra solo hasta los tobillos. Entró solo hasta los tobillos. Vuelvo a recordarles que el río es la palabra de Dios. Y Ezequiel entró hasta los tobillos. Es el primer paso que damos nosotros los cristianos, de entrar hasta los tobillos. Cuando entramos a los caminos de Dios, en cuanto a la palabra, entramos solo hasta los tobillos. Y es ahí donde estamos en los tobillos, porque los tobillos representan el equilibrio del hombre. Es ahí donde la gran cantidad de personas se apartan. Porque luego que encuentra que alguien de pronto dentro de la iglesia le dijo, me hace el favor y se quita de ahí. Y luego va esa persona que está en los tobillos, metido en la palabra solo hasta los tobillos, cuando recibe esa forma, esa manera en que alguien le dijo o lo empujó con el codo y le dice, quítese de ahí. Esa persona va a decir, yo pensé que la iglesia estaba llena de amor. Yo pensé que aquí todos amaban. Yo no pensé que aquí hubieran problemas también. Y como está solamente en los tobillos, su equilibrio comienza a ondear para un lado y para el otro. Tastrabrillea.
tambalea, como dice alguien. Porque el tobillo representa equilibrio. Y comenzamos nuestros primeros pasos en la iglesia así, hermano, hasta los tobillos. Y empezamos con una cantidad de inmadureces. Y en esa inmadurez es donde muchos se apartan. Porque la Biblia dice que son como la semilla que cayó sobre la piedra, que echó raíces, pero cuando vino el sol quemó la raíz y se murió la posible planta. Se murió, no fue planta. No alcanzó a ser planta. Escasamente fue una hembrilla que salió de la semilla, pero no alcanzó a ser planta. Esa es la iglesia que entra hasta los tobillos en el río de la palabra. La palabra nos va dando madurez, amada iglesia. Y a medida que nos vamos internando en ella, vamos tomando solidez. Luego le dijo a Ezequiel: camina más. No te conformes con que tus tobillos estén tapados de esa agua. Y viene Ezequiel y camina hasta las rodillas. Otra escala en la vida del creyente. Caminó hasta las rodillas. Las rodillas representan movimiento, porque es ahí donde el hombre tiene su quiebre para desplazarse. Ya hay un equilibrio porque ya están cubiertos los tobillos. Y ahora viene el desplazamiento. Ahora vienen las rodillas, donde Dios quiere que aprendamos a salir, a caminar. Donde Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer una labor, a hacer algo dentro de la iglesia. Y aquí, hermano, es donde a veces nosotros, como iglesia madura, a veces aventamos a los nuevos que no tienen equilibrio, los aventamos a hacer cosas que todavía no tienen la capacidad de hacerlas. Y la persona dice: no, pero es que yo no entiendo, ¿y cómo me van a poner eso? Y entonces ven el evangelio no como una bendición, como una comida deliciosa, sino que ven el evangelio como algo extremadamente pesado, como una carga muy pesada. Algunos antiguos ven que se convierte un joven y de inmediato ya lo están etiquetando. Gloria a Dios, se convirtió en otro ujier. Gloria a Dios, tiene cara de músico. Si es una dama, gloria a Dios, se convirtió otra hermana para que nos ayude a hacer tamales. Mire cómo el Señor está bendiciendo la cocina. Mire, se convirtieron 4 hermanas. Y ya la está visualizando, una haciendo arroz, la otra arreglando las hojas, la otra. Pero resulta que todavía no tienen el equilibrio para caminar de esa forma. No tiene el equilibrio para caminar como el que ya se ha metido más a las aguas. Luego el Señor le dice: Ezequiel, camina otro poco. Dale más. Continúa la ruta. Y este llega hasta la cintura. Te entra hasta las cinturas, pasa de la rodilla a las cinturas. La cintura representa fuerza. Ya hay una fuerza, hay una estabilidad. Sus tobillos ya están adentro, sus rodillas, y ahora la cintura, que también se le llama lomos, ya representa fuerza. Ya hay una fuerza. Ese cristiano que ha adentrado hasta los lomos en la palabra de Dios ya tiene fortaleza, ya tiene fuerza. Ya, como dijo alguien, ya no lo tumban de un sombrerazo. Ya vienen vientos de doctrina y esos vientos de doctrina no se arrastran a esa persona porque ha conocido la palabra y a través de la palabra contrarresta esos vientos de doctrina que quieren arrastrárselo.
Pablo dijo que habían diversos vientos de doctrina. Y un cristiano que no tenga fuerza se lo lleva el viento, porque dice que es un viento de doctrina. Hace poco mirábamos esos huracanes que golpearon la Florida en Estados Unidos. Vientos que marcaron 320 kilómetros por hora, que se llevaba los carros como si fuera una hoja de papel. Levantaba los carros y los estrellaba contra las casas, contra las palmeras. Todas las casas, todo se llevaba. Vientos de 320 kilómetros. El triple de lo que corre un vehículo normal en una carretera nacional, el triple. Y no sabemos con qué velocidad y qué densidad trae esos vientos de doctrina, hermano. Hace tal vez unos 10 o 15 años, un viento de doctrina que venía de Puerto Rico empezó a golpear a Sudamérica. Y era ese viento de doctrina creciendo en gracia, que enseñaba que una vez el hombre hiciera su profesión de fe, su arrepentimiento, de ahí en adelante el hombre podía seguir haciendo todo lo que había acostumbrado a hacer, porque ya se arrepintió, y salvos una vez, será siempre salvo. Y muchísima gente empezó, hermano, a llenar esa doctrina, empezaron a llegar a esa doctrina, creyendo que con su primer arrepentimiento bastaba para pasar salvo hasta el otro lado. Y muchos siguieron delinquiendo, siguieron siendo adictos a los alucinógenos, siendo borrachos, y les enseñaba esa doctrina. Para usted tener un sello de salvación, tiene que hacerse tatuar el dígito 666. Y hacían fila, mucha gente hacía fila. Aquí en Colombia se encuentra, aquí en Colombia, en Bogotá, en Cali, se encuentra esa secta de Creciendo en Gracia. Y las personas que son adeptas de esa secta tienen en sus vehículos, le han pegado el número 666, los niños están tatuados, los adultos tatuados con el 666. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Lo triste es que gran parte de personas que componen hoy día esa secta salieron de las iglesias cristianas. Porque fueron personas que no tuvieron fuerza en la palabra, no tuvieron peso espiritual en la palabra, nunca quisieron pasar de los tobillos, se quedaron en los tobillos. Nota, hermano, nota. Cuando yo hablo de los que están en los tobillos nada más, no quiere decir que sean recién convertidos. Porque hay personas que, como dijo Pablo habla de mujercillas. Pablo dice que hay mujercillas que siempre están aprendiendo, pero jamás llegan al conocimiento de la verdad. Claro, Pablo dice mujercilla. Yo en mi versión fernandina digo que también hay hombrecillos. No solamente mujercillas, sino hombrecillos también, que se gastan todo el tiempo de la vida yendo a aprender, pero no aprenden. No entran, no caminan, no se adentran en el río de la palabra de Dios. Luego el Señor le dice a Ezequiel, camina más profundo, entra más. Y viene el cuarto nivel, y ese cuarto nivel dice que ya llegó el punto en que ya le tocó lanzarse por completo al agua. Y cuando él se lanza completamente al agua, empieza a dimensionar cosas que no se veían cuando él estaba de pie, cosas que él no vio cuando él estaba parado. Dice que empezó a ver muchísimos árboles, que empezó a ver peces de diversos colores,
peces de gran tamaño. Y empezó a notar que donde ese río iba llegando, la vida iba floreciendo. Donde el río llegaba, florecían las plantas, los árboles florecían, los animales vivían, los hombres vivían. Pero eso nunca lo vio mientras él estaba de pie. Nunca un creyente verá la gloria de Dios si no se sumerge en este río. Nunca usted verá el poder de Dios si usted no se sumerge en este río, amada iglesia. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de fe? Levante la mano todo el que quiera ser un varón o una mujer de fe. Mi amado hermano, si usted no se adentra en esta palabra, nunca crecerá su fe. Jamás crecerá su fe. Hubo un hombre de Dios 3 siglos atrás, se llamaba Jorge Müller. Jorge Müller se le llamaba el apóstol de la fe. Y Jorge Müller, cuando él se casó, ya era un hombre de fe y murió siendo un anciano de mucha fe y escribió un libro, y ese libro se llama Las 50,000 peticiones respondidas por Dios. 50,000 peticiones. Hermanos, y solamente una petición duró Jorge 40 años pidiendo algo y no la vio, que fue la conversión del vecino del frente. Todos los días oraba y oraba y oraba y oraba, pero el vecino no se convertía. Lo invitaba, le hablaba, el vecino recibía, pero nunca se convirtió. Y ya moribundo, él hizo escribir algunas palabras que él quería que las leyeran cuando lo fueran a enterrar. Y fue muchísima gente. Y uno de sus hijos pasó a leer la carta de la memoria del papá y empezó a relatar y escribió que había recibido 50,000 peticiones en la vida, que cada petición él apuntaba, la escribía, pero que solo una no la había podido ver, que era la conversión de su vecino Jorge. Y el vecino Jorge estaba allí en el sepelio. Y este hombre se quebrantó de corazón porque decía la carta: durante 40 años he clamado insistentemente por él. Le he hablado cuando he visto la oportunidad. Lo he invitado, pero mi vecino jamás accedió a buscar de Dios. Ojalá me lo encuentre yo en el cielo. Ojalá me encuentre a mi vecino y podamos ambos de la mano adorar a nuestro Dios por la eternidad. Y empiezan a leer y a leer todas esas palabras que él deseaba para el vecino, cuando aquel hombre pasó llorando y se postró frente al féretro y dio una exclamación y dijo: vecino, amado vecino, te agradezco y te amo por todo ese tiempo que invertiste en mí. Vecino, antes de irte a la tumba, antes de que te entierren, yo seré tu petición número 50,001, porque hoy quiero arrepentirme. Antes que te entierren, quiero arrepentirme. Mi amado hermano, este hombre, Jorge Müller, tenía un secreto enorme en la fe que él tenía. Porque la esposa dice que solamente en una ocasión le encontró dinero en el pantalón, solamente en una ocasión. Porque él, en su gran fe que desarrolló, decía que el que guardaba dinero para el otro día era porque no dependía de Dios. Comenzó alimentando 5 niños del propio salario de él. Cuando él murió, alimentaba 1,400 niños todos los días. Dios le había prosperado enormemente. Todos lo criticaban, los que no tenían fe lo criticaban y le decían: qué hombre tan torpe, porque todo lo que gana lo entrega a la causa de los niños. ¿Y qué le va a dejar a la familia? Cuando él murió no tenía casa propia, él murió sin casa propia. Pero el día del sepelio
la iglesia dijo, pero ¿cómo es posible que vamos a dejar desamparado a la familia del pastor Jorge? Vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uno de esos niños que cuando él había comenzado a alimentar ya era un ingeniero, ya era un joven, y ese ingeniero les propuso a la iglesia y le dijo, yo estoy construyendo unas torres de apartamentos. Estoy dentro de la junta directiva de esas torres. Tengo la capacidad de hablar para que haya un financiamiento a muy largo plazo. ¿Qué tal si tomamos una torre completa para la familia del pastor? Y la iglesia se hace cargo y la va pagando financiada. Murió sin dejar casa, pero al día siguiente del sepelio la familia no tenía una casa, tenía una torre completa. ¿De dónde radicaba la fe de ese hombre? Ese hombre se llegó a leer 200 veces la Biblia. La leyó 100 veces de rodilla y 100 veces de pie. 200 veces se leyó la Biblia. Hermano, de ahí que la fe del pueblo de Dios es escasa, porque no está leyendo la Biblia. Mira, amado hermano, el río no salió del negocio. El río no salió de una casa presidencial. El río no salió de un despacho público. El río no salió del negocio. No salió de una casa, no salió de la calle. El río salió del templo, de la casa de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Profundícese en la palabra. Mientras estés en los tobillos, en las rodillas o hasta la cintura, verás lo que todo mundo ve: crisis. Verás lo que todo mundo ve: enfermedades. Verás lo que todo mundo ve: problemas. Pero si usted se sumerge en la palabra, va a haber peces, va a haber alma, va a haber la gloria de Dios, va a tener visiones, va a tener sueños, va a alcanzar peticiones. Colóquese de pie, amado hermano.